Mateo 5, 38 al 42 va a ser el pilar de nuestra enseñanza de hoy y vamos a estudiar lo que bien se conoce como la ley del talión o la ley de la equivalencia. Y para eso vamos a hacer lectura inmediatamente a los versículos antes citados. Dice así, Mateo 5, 38 al 42. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, para nosotros de repente, claro, darle al que pide prestado no está mal, ¿no? Y alguien quiere que caminemos con esa persona a la milla y decimos, vamos a ir más allá. Pero cuando nos dicen que ya no resistamos al que es malo, cuando nos dicen que ya no nos neguemos al villano, ya podemos en un momento dado entrar en una crisis. ¿Y por qué puede ser esto? ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque en efecto, en un momento dado también para nosotros puede ser difícil porque la justicia es necesaria. Y con esto también es muy necesario para que no quede como la duda que nosotros vamos ahora a promover la impunidad. De hecho, esto puede ser interpretado como una forma de promover la impunidad y tampoco es la idea, por supuesto. No es la idea que se promueva la impunidad, no es la idea que se promueva la falta de certeza de castigo. No estamos para eso, no estamos para tal situación. Y esto lo digo porque muchas veces se puede interpretar como que el cristianismo va de mala mano a la injusticia y también cuidado porque también puede ser que para nuestro parecer, sí, porque eso nos puede parecer a nosotros, le puede parecer a los no creyentes, el Señor cambió la ley o borró o quitó la intención de lo que el Señor dijo desde el Antiguo Testamento. Porque sí, escrito está en Éxodo. Oíste que fuiste dicho ojo por ojo y diente por diente, nos remite a Éxodo. Nos remite a toda la ley, nos remite al Pentateuco. El Señor quería que se cambiara el sentido de la letra, por supuesto que no. Lo llevó a profundizarlo, a llevarlo más allá. Muchas veces el Señor nos lleva a llevar una cosa más allá en acción, en otras en la fe, otras en la espera. Vamos a ver en qué sentido el Señor quiere que vayamos más allá. Porque para iniciar el acto de cobrar por el delito cometido es necesario. O sea, era necesario que se hiciera el ojo por ojo y diente por diente, sí, pero recordando algo, la equivalencia. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces la persona incurre en un delito y no hay una pena equivalente. Nos enoja, por ejemplo, con justicia cuando alguien hace algo nefasto y la pena es mínima. Entonces ahí vienen las acusaciones de los tráficos de influencia. Ah, porque es un político, pues porque es familiar, porque está en el poder, porque forma parte del círculo cero y por eso no hay certeza de castigo. Pero tampoco está bien que nos vayamos más allá, porque también muchas veces queremos irnos hacia un nivel de castigo que no es correcto, que no es coherente, que no es legítimo. Y ahí es donde debemos también tener mucho cuidado. ¿Qué estamos haciendo nosotros con qué estamos haciendo nosotros con esa actitud pecaminosa? ¿Cuál es la respuesta de nosotros? ¿Mayor pecado o estamos siendo inconscientes y queremos irnos por más? Queremos avasallar. Entonces me pegó y yo lo quiero es arrasar, lo quiero destruir. ¿Es lo legítimo? Por supuesto que no. Vamos a ver eso en el contexto de este tema y cómo también debe quedar claro. El Señor no es que está avalando, pero tampoco quiere el exceso, que es ya un fruto de la carne. Si alguien hace mal, es justo, necesario, indispensable que la persona pague por ese mal, pero sin excesos o tampoco sin impunidad. Así que
es necesario que quede claro esto. El Señor no estaba borrando, no estaba ahora siendo pusilánime, no estaba con eso pretendiendo que ya la palabra no tuviera efecto. Por supuesto que no. Así que, ¿cuál era el sentido de Jesús al decir esto? Jesús no respaldaría jamás la impunidad, es cierto. Tampoco admitiría el abuso de dicho castigo. Y con esto él estaba también llamándonos a guardar nuestro corazón, porque esto es para nosotros un desafío cuando nos dice, sí, es cierto, hay un ojo por ojo, pero es que yo no quiero un ojo por ojo, yo quiero un ojo por dos ojos, un ojo por cuerpo entero. Entonces en ti ya no hay justicia, hay venganza. Está bien, pero también dentro de eso nos lleva a que eso se experimente con una actitud que, vuelvo a decir esta palabra que me gusta mucho, va en contracorriente con los deseos del hombre, con los deseos de la carne, con las voces del pecado que hay en nosotros todavía. Esa ley del pecado que quiere todavía ejercer dominio sobre nuestros miembros. El Señor nos llama a nosotros a tener primero actitudes que van por encima de la naturaleza humana, y también vamos a ver que eso, vuelvo y repito, no nos lleva a no tener certeza de castigo, simplemente que la certeza de castigo se va a ejercer a través de la instancia necesaria. Eso lo vamos a ver más adelante. Esto también nos lleva a depender de Dios, porque si Dios no admite injusticia, pero nos dice, ya no sea por tu mano que se haga el pago, ¿por quién vendrá? ¿Quién será que reivindicará la causa del afligido? ¿Quién será que responderá? Porque ya no lo puedo hacer yo. Entonces ahí es donde nos toca depender de Dios. Dios puede usar su propia mano, claro que sí, pero también, como dice Romanos 13, va a utilizar los recursos que Él ha puesto aquí, las autoridades que Él ha puesto aquí, para probarlas a ellas también, para probar su corazón, para probar su justicia, y ante Él responder si ante el cargo que han recibido por parte de Dios están actuando coherente, justamente. Porque sí, tu autoridad es puesta por Dios. De hecho, Dios ha colocado en personas no solamente la vocación, el don, sino también la oportunidad de ejercer ciertos cargos. Porque para ejercer un cargo yo tengo que primero tener el don para poder manejar, asimilar, aprender, aplicar las leyes con eficiencia, y también la vocación para querer hacerlo. Ahora, el don siempre va a ser de parte de Dios puro. Dios no pone dones impuros. La vocación es lo que lo puede dañar. ¿Cómo está la vocación del que ejerce el cargo que está ocupando porque Dios le dio el don, le dio la habilidad, le dio la sabiduría para ejercerlo? Dice Romanos 13, y aquí vamos a ver cómo tenemos que aprender a confiar también en las autoridades que el Señor ha colocado. Pero es que las autoridades de mi país sabemos cómo son. Miren cómo está el órgano judicial, decimos. Bueno, recordamos que, y eso también nos tiene que dar confianza, que esas autoridades están por ahí, por ellos, por el Señor están esas autoridades, y que ellas les tocará responder. Mientras tanto, leamos Romanos 13, desde el versículo 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Con todo esto, el Señor nos dice, sabes que haz lo correcto, haz lo adecuado. Mientras que se está haciendo justicia, en el caso de la injusticia recibida, ya tú no practiques el ojo por ojo. No te corresponde a ti, hijo de Dios. Te corresponde, al contrario, mostrar la cara de la misericordia, de lo que sería diferente para aquellos malvados si hicieran las cosas bien. Que ellos vean el contraste evidente entre su maldad y nuestra actitud. Pero a veces no se ve la diferencia porque nosotros no la estamos mostrando, cuando no permitimos que el carácter de Cristo se manifieste en nosotros.
Y mientras tanto también, así como se le muestra el amor al malvado, al que hace daño, también estamos mostrando fe en el Señor. Yo creo que el Señor me va a respaldar por medio de las autoridades. Y si las autoridades no lo hacen, lo va a hacer por conducto de Él mismo. Ese es el gran desafío de ya no pagues tú a tanto mal. No lo hagas tú. Permite, dale la oportunidad. Y esto suena así como raro, como fuera de lugar, que yo le permita a Dios. Dios, yo no debería decirle, te permito que hagas cosas, pero lastimosamente nosotros podemos vivir así, dándole permiso a Dios. O sea, la piedra, o sea, ¿cómo es? La escopeta, bueno, hay un dicho así, ¿verdad? No les tires paja. Bueno, volviendo al punto, me gusta a veces usar las frases, pero los refranes y los dichos, esta vez no me funcionó, se me quedó ahí encasquillada la bala. Así que mejor vamos a palabra de Dios. El Señor nos llama a confiar en Él. Les debo ese refrán, me gustó y se los debo. Volviendo al punto, el Señor quiere que confiemos en Él, que pongamos nuestra confianza en Él. Solamente en Él yo descanso, en su palabra, en su promesa y su poder. Y esto se prueba cuando yo con esa necesidad de respuesta no la llevo con mis propias manos. Y cuando le doy ese espacio al Señor. Estábamos hablando de que a veces no le damos permiso. Sí, permito que el Señor haga. Confío, dejo y veo resultados por esto. Me someto a toda persona porque es una autoridad puesta por Dios. Eso también pone a ver cómo está mi corazón. Si todavía soy rebelde, si todavía soy indómito, si todavía no quiero que nadie me ponga los puntos, las comas, las pausas, o me quiere llevar a que tome decisiones y a mí nadie me manda. Dentro de esto también consideremos el Salmo 112. En el Salmo 112 se nos deja claro quiénes son los que pueden esperar y no tomar justicia por mano propia. Y más que justicia por mano propia, no terminar haciendo injusticia porque el ojo por ojo lo convierte en ojo por ojo, nariz y el resto de tu cuerpo por ese ojo que me golpeaste. ¿Quiénes son los que pueden confiadamente decir, Señor, yo no voy a cometer excesos, no voy a pecar y más bien voy a dedicarme a hacer el bien y no me voy a cansar de hacer el bien porque si sigo haciendo el bien y no desmayo en el momento que tú tienes determinado, yo segaré, yo recogeré. Bueno, volviendo al Salmo 112, dice desde el versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes, riquezas en su casa y su justicia permanece para siempre. Y aquí, bueno, esto nos puede llevar también estos dos versículos, el 4 y el 5 del Salmo que estamos leyendo, el Salmo 112, a lo que el Señor quiere que se note en nosotros mientras esperamos justicia. Resplandeció en la tiniebla luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. El Señor quiere que se vea la misericordia de nosotros cuando no queremos más de lo que debe hacerse. Cuando prestamos, damos la capa, damos la milla extra. Cuando soportamos las cargas de otros. Y Él que nos promete, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. También que por medio de esa conducta fiel, nosotros veamos su luz. Al final de cuentas, también dentro de esto es un acto de fe. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, se nos dice. Sabemos, es tener certeza. Y yo hago lo correcto, conteniendo los impulsos de mi carne, porque como dice Hebreos 11, del 1 al 2, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. El Señor ve cómo nos lleva más allá, utilizando la injusticia de otros para desarrollar el amor a esos otros, pero también
el amor a Dios cuando digo yo estoy que lo ahorco a esta persona, pero por amor a esa persona y a tu palabra, a tu voluntad, me contengo y al contrario, contracorriente de lo que dice mi carne, ahora voy a responder con la santidad que solamente y perfectamente puede provenir de tu espíritu. Y muchas veces esos malvados son el tratamiento maravilloso, se convierten en esas bendiciones perfectas y necesarias para llevarnos a esa misericordia, esa humildad. Dentro de todo también es muy importante recordar que el Señor también hizo con estas palabras un adelanto profético de lo que ocurriría. Porque ¿quién precisamente recibió golpe? ¿Quién precisamente se tuvo que resistir a que no saliera ofensa alguna, sometiéndose al Padre? Más bien, al que no se resistió fue al malo. Él no se resistió, dejó que lo golpeara. ¿Quién puso la otra mejilla? ¿Quién cuando le quitaron la túnica dejó que la despojaran, que repartieran sus vestidos? Fue él mismo. ¿Quién fue el que caminó hasta lo último y dio la milla extra en el Calvario? Fue él. Así que el Señor no solamente estaba diciendo lo que teníamos que hacer, sino nos preparaba para que comprendieran, preparó a ese pueblo para que vieran que era evidente que en la mayor dificultad y en la mayor ofensa se debe cumplir la voluntad de Dios y que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Ahora, también dentro de eso es muy importante considerar que estamos en un mundo donde se está promoviendo el que el ojo por ojo no solo se cumpla, sino sea ojo, cara, cuerpo, riquezas, tu familia por el ojo que me golpeaste. Y dentro de eso, estar muy conscientes que no solamente a nuestro acceso está la palabra de Dios, sino las voces, los gritos, los cantos, los susurros de muchas fuentes de mentira. Y que en nuestra sociedad se vive la cultura de la venganza. Es más, tal vez me gusta asociar mucho esto al arte, pero es que el arte influye mucho en el pensamiento. Recuerden que nosotros somos estimulados por música, por cine, por televisión, por literatura, por muchas corrientes artísticas, por muchos géneros, por muchas fuentes diferentes para nuestro pensar. Y estaba meditando en este tema, recordando que en el cine se promueve mucho la cultura de la venganza. De hecho, hay un género cinematográfico que se llama el cine de explotación, donde con, con diferentes recursos, lenguajes visuales, auditivos y demás, normalmente se apela mucho a despertar en las personas sentimientos no muy nobles. O sea, el cine de explotación es aquel que utiliza, por ejemplo, la sexualidad, los prejuicios y demás para generar en las personas o morbo o deseos de venganza o de poseer y demás. Y dentro de ese género cinematográfico que es el cine de explotación existe un género que se llama, un subgénero que se llama violación venganza. Y tal vez usted está diciendo, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Sí, tiene que ver mucho con nosotros, con nuestros muchachos, con lo que vemos cuando encendemos la televisión. La violación venganza es un subgénero donde se reúnen todas esas películas que nos enseñan a nosotros a que te hicieron algo, ahora destruye. Estas películas de Jason Statham, de Chuck Norris, o más antiguitos, para los más antiguitos aquí de Charles Bronson, ¿no? Pero para los menos antiguitos, estas películas donde alguien hace algo terrible, como las películas de Sylvester Stallone también, o de Jean-Claude Van Damme, me mataron a mi hermano en la lucha y yo voy a destruir a ese asesino y lo voy a arruinar su vida. Y si le puedo quitar hasta el aliento de vida, lo haré. Haciendo que la venganza se vuelva muy popular, generando en nosotros ese apetito. Y por lo menos hay diferentes estilos o subcorrientes de esta violación, venganza o paralelos.
porque así como está el cine de violación, venganza, que yo creo que ustedes lo han reconocido, ¿no? Me mataste a mi esposa, te voy a destruir a ti y a todos tus gandules. Destruiste la vida de mi hija. Ustedes van a ver, se les acabó la alegría para siempre. Así vemos que esto se manifiesta hasta en un subgénero que me llamó mucho la atención. Hay un subgénero que se llama el ecoterror, donde hasta la naturaleza se venga. La naturaleza destruye. ¿Qué es King Kong? Un ser de la selva que es destruido, su bienestar, su hábitat es sacado ahí y termina cobrando venganza y matando, aplastando con esos pies enormes que tenía a muchísima gente, hasta inocentes. Hay otra película que incluso va más allá, porque King Kong se venga Anaconda también, porque le están quitando su territorio y comienza a tragarse a todo el mundo. Las pirañas asesinas, el tiburón de 5 cabezas, porque jugaron con la ciencia y por eso ahora existe esa película, no se la recomiendo, no está buena. El tiburón de 5 cabezas, después creo que sacaron de 6 cabezas. O sea, miren cómo hay productoras y mucha gente que se sostiene a través de la venganza y este género del ecoterror. Pero hay una película incluso donde las plantas se vengan, se llama El Incidente, y en esa película las plantas provocan en las personas que se suiciden. ¿Por qué? Porque estamos abusando de la naturaleza, tenemos las plantas, pero no les estamos dando su acomodo, su espacio vital suficiente y comienzan a provocar que la gente se suicide, o sea, plantas malévolas. Y vemos cómo se promueve esto y se llenan las salas de esto. También a veces se ha generado este cine que se llama slasher, que es donde alguien que le hicieron algo terrible y murió por eso, se aparece en nuestras pesadillas. ¿Se acuerdan de Freddy Krueger, no? Lo destruyeron y vuelve en los sueños. O no murió, pero lo maltrataron porque tenía el rostro desfigurado y ahora desde su pequeño taller, de su sótano, mata a las personas y convierte sus pieles en la máscara porque me dañaron, porque tenía un rostro horripilante, entonces me hago máscaras con sus pieles. La masacre de Texas, por ejemplo. Entonces vemos cómo se promueve mucho esto. Entonces, cómo hasta en su propia estructura, el cine de venganza, va en contra de lo que hace el Señor. Porque, ¿qué es una película de violación, venganza? De este cine de violación o venganza. Es lo siguiente, es una historia de 3 actos. En el primer acto le hacen algo horrible al protagonista. Le matan a la esposa, le matan a esa niña rubiecita de ojos azules maravillosos, gentiles, que le sonreía al papá y lo despertaba saltándole y me ponía al perro y todo el mundo en la cama. ¿Se acuerdan de esa película? La hemos visto mucho, ¿verdad? Y el mundo maravilloso. Y le matan a la esposa. O yo soy Batman porque me mataron a mi papá. Y luego voy a destruir a los demás. En el segundo acto, en el primer acto ya me arruinaron la vida. En el segundo acto, el protagonista se retira, se va a la montaña, conoce a un maestro de las artes marciales, está destruido, a veces pasa por alcoholismo, se recupera, un día ve el sol, lo ve de otro color y retoma su vida. Pero ¿para qué la retoma? Para entrar en el tercer acto, donde el protagonista destruye a los malvados, se los lleva por delante, haciéndoles pagar de forma trágica sus pecados. ¿Cómo se nos promueve eso? Y hasta que aplaudimos. ¿Qué tanto se parecen estas películas a lo que dice el Señor en el Sermón del Monte? Se parece en el primer acto. Porque cuando me golpean el ojo, cuando me hacen algo, yo sufro. Se parece en el segundo acto, ya un poquito menos en el momento en el que ya yo comienzo, en vez de a reflexionar, a orar, a meditar, a prepararme para la batalla. Y el tercer acto se despega de lo que tenemos que hacer. María, cuando murió a Jesús, cuando murió su hijo Jesús, ella pudo haber tenido esa caída también. Primer acto, mataron a mi hijo y comienza la película allí, en el monte, en el monte Calvario, ahí viendo la cruz. Segundo acto, ella muy afligida y tercer acto va por venganza.
No, en el segundo acto, ¿dónde estaba ella? En el aposento alto, en el Pentecostés, orando con los hermanos de Jesús, con los discípulos. Y en el tercer acto que estaba haciendo, evangelizando. Ven cómo el mundo nos ofrece una salida que no es la que ofrece Dios. Y por eso no es casualidad que se promueva este tipo de cine o este tipo de canciones. Traición se paga con traición. Esa era una canción que no sé si se llamaba así, pero tenía como coro eso aquí en Panamá, pues. No sé si llegó a otros ámbitos, si esa canción llegó a Noruega, si llegó a Japón, no creo. Pero por lo menos era una canción que en su coro decía traición se paga con traición. Te lo digo yo. Así decía la canción. Entonces vemos cómo se promueve el ojo, cuerpo, pies, cabezas, tus hermanos, tus hijos, por ese ojo que me golpeaste. Cómo el mundo lo promueve. De hecho, nos molesta incluso cuando la pena no es tan grande como nosotros consideramos que debe ser. Y el Señor nos llama, ¿sabes qué? Olvídate de ese tercer acto de la película Violación, Venganza. Olvídate de eso. Al final de cuentas, yo soy quien respondo por ti. Yo soy tu defensor. Y el Señor nos pide, al contrario, lo que nos enseña estas cosas que se le están metiendo en la cabeza a nuestra gente, porque a veces no controlamos lo que ven. El Señor nos dice que al contrario, atendamos lo que dice Romanos 12, del 19 al 21. Y que nos dice Romanos 12, véngate durísimo. Entraste en el tercer acto, destruye, es tu ocasión, te la puse en la mano. Y hay de ti si no has acabado con todo y no veo ríos de sangre. No seas pusilánime, no. El Señor nos dice en Romanos 12, el 19 al 21 lo siguiente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino, ahí está bien, no es que no hay certeza de castigo, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por supuesto, donde Jason Statham, Chuck Norris, donde Sylvester Stallone o cualquiera de estos, La Roca, se pone a perdonar y a darle un ramo de flores a los asesinos de su hija, la gente va a buchear, va a tirarle palomitas de maíz a la pantalla, va a decir, eso no era, yo quería sangre, sangre. Porque así hemos sido contaminados por el espíritu de maldad, de venganza de este mundo. Por eso, así como leemos la palabra, tenemos que ver en nuestros otros tiempos de solas necesarios. Yo no digo que es que ahora no vean una buena película. De hecho, yo lo disfruto. No es que ahora no encendamos el televisor. La televisión puede ofrecer muy buenas alternativas si sabemos escoger, si somos selectivos, pero tenemos que tener cuidado porque esas cosas se nos presentan, se nos facilitan y son muy populares. La venganza se ha vuelto muy popular y nosotros contracorriente. No nos debemos llevar por esa voz ad populum, por esa cosa que es que todo el mundo piensa que hay que vengarse, que hay que desquitarse, que el tirano muere y hay que arrastrar su cuerpo. Miren que de hecho esto es muy repetido, reiterado. Villanos, tiranos que cuando mueren sus cuerpos son arrastrados por el pueblo, por esa sed de venganza, que al final no es la justicia de Dios la que se manifiesta, no edifica y más bien contamina, daña, destruye. Como decía ese personaje muy querido de televisión, ¿verdad? Don Ramón, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Se acuerdan? El Rorro. Bien, volviendo a la enseñanza de hoy, ¿qué estamos permitiendo que nos controle a nosotros? El amor de Dios para hacer lo que Él nos dice, venciendo el amor o más bien esa tendencia al pecado pecaminosa que hay en mi carne. Estoy dejando que la fe en su justicia, en su poder, en su rectitud me gobierne. Estoy cediendo a la palabra de Dios o estoy cediendo
a la voz de afuera. Porque cuando estamos sufriendo estas situaciones, recordemos también y debemos tenerlo muy claro. Dios nos habla por medio de su palabra. Cuando oramos, cuando adoramos, cuando escuchamos al pastor, cuando escuchamos a aquellos cristianos espirituales, no los carnales que dicen, dale duro y me avisas para yo también darle. O estamos escuchando muchas veces voces muy queridas, muy cercanas que están al lado de nosotros. Gente que con amor nos abraza, nos dice estoy contigo y para las que sean, es más, aquí en el cinto tengo también un arma, tengo cómo destruir. Yo tengo mis contactos, tengo mi gente. Si quieres ya lo botan del trabajo. Miren cómo a veces nos han llegado esas propuestas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar claros. ¿A quién vamos a responder? Es tentador para la carne, pero completamente aborrecible para el espíritu. Cuando escuchar esas voces pecaminosas y cuando las escuchamos sabemos filtrarlas. De hecho también, y esto vuelvo, insisto, nos debe llevar a darle gracias a Dios. Yo sé que es como raro darle gracias a Dios por los malvados, pero los malvados son un excelente examen para nosotros. Son ese excelente examen de nosotros evaluamos, podemos comprender, entender cuál es nuestro crecimiento o decrecimiento. De hecho, hasta les propongo algo muy interesante. Si pueden, hagan memoria, o sea, pero una memoria para santificación, para glorificar a Dios, no trayendo las cosas antiguas para que esas cosas antiguas vengan con los sentimientos antiguos, sino con una renovación del entendimiento. Y consideren las ofensas que han recibido desde que comenzaron su vida cristiana hasta ahora. Si pueden hacer como una bitácora, como un registro, una cronología. Hagan hagan esa memoria y también cuál ha sido su respuesta. Tal vez muchos van a decir, uff, cómo he cambiado, porque antes eso era puño, patadas y bofetadas. Pero no, ahora he cambiado. Pero tal vez algunos puedan decir, yo como que no. O tal vez pueda pasar algo interesante, una tercera opción. Estaba mal, empecé bien. ¿Por qué he descuidado eso? Hace 2, 3 años a mí me decían algo terrible y yo perdonaba, yo hacía el bien. Últimamente no. Últimamente me tengo que desquitar porque también, así como el Señor nos lleva a avanzar, nosotros nos podemos llevar al retroceso. Nosotros podemos irnos hacia atrás porque el Señor tiene todo el poder, pero también nos ha dado el libre albedrío que lo usamos tan mal porque ese libre albedrío lo podemos usar para separarnos de Él. Y por eso el Señor nos llama a que estar arraigados o edificados en la fe en el Señor Jesús, en su amor. Qué bendición tan extraña puede ser esa ofensa que estamos viviendo ahora. Cuando lo entendemos así, para comprender, examinarnos. Señor, ¿quién era yo hace 10 años? Si hace 10 años recibí a Cristo. Cuando me ofendían. ¿Quién era yo hace 14 años cuando ni siquiera había recibido a Cristo? ¿Cómo yo reaccionaba? Pero cómo reaccionaba yo hace 5 años, 2 años, hace 1 año cuando a mí me ofendían. ¿Y cómo estoy reaccionando hoy? ¿Estoy en progreso sostenido o a veces quiero volver atrás? Todos podemos estar expuestos. Recuerdo el testimonio de Nicky Cruz, ustedes ya lo conocen, aquel predicador que fue sacado del abdomen de la bestia, como se dice, siendo líder de la pandilla Mau Mau allá en Estados Unidos, cruel, muy cruel, y cómo el Señor a través de David Wilkerson lo saca de esa maldad, de esa oscuridad, y cómo él mismo confesó que cuando ya siendo todo un gran predicador, su hermano muere, también un predicador, muere en su nación. Sí, si no me equivoco, espero no fallar esto, muere en Puerto Rico su hermano a manos de un pandillero. A él le volvieron esos instintos, esos pensamientos, le volvieron esas ansias, pero con la palabra y la oración, él pudo no hacer ojo, cuerpo, sangre por ese ojo, por eso amado que perdí. Pudo lograrlo. Fue examinado de una forma triste, dura, ¿verdad? A veces esas razones o esas maneras de Dios
donde nos rascamos la cabeza y decimos, ¿qué pasó aquí? Pero para los que amamos a Dios sabemos que las cosas nos ayudan a bien. Y dentro de todo, aparte de que su hermano como predicador está con el Señor, le permitió examinar y mostrar misericordia a Nicky Cruz, porque hasta donde sé, pasó la prueba con éxito. Pero le tembló el pulso, él lo llegó a confesar, que fue muy difícil. Examinémonos con respecto a esos ojos, dientes que nos están golpeando, con respecto a esa mejilla que nos están hiriendo, con respecto a esa capa que nos están quitando, esa túnica que nos están quitando, con respecto a esas cargas que nos quieren poner a llevar. ¿Hemos progresado o estamos en la montaña rusa? Empecé abajo, subí y estoy empezando a bajar. Yo por eso estoy muy agradecido por estas pruebas cotidianas. No las solicito, le digo, Señor, si puede no pasar, te lo agradezco. Pero más bien, cuando oro, yo no le pido, Señor, dame aflicciones, sino prepárame para las aflicciones, prepárame para las pruebas. No te estoy diciendo, manda más dificultades, más villanos, que con todos puedo. No, humildemente le digo, Señor, prepárame porque ellos no piden permiso. Pero tú sí le puedes impedir, pero muchas veces no le impides esto porque es necesario para nuestro crecimiento, es necesario para la salvación de ellos, que muchas veces ofendan a un creyente, a un cristiano, y muchos han sido salvos. Y esto también debe llevarnos a un buen cierre de tema. Recuerden, muchos villanos, muchos malvados, muchos depredadores han sido llevados a la salvación, al arrepentimiento y a ser nuevas criaturas, ya cortando esa maldad y ya no contaminando, hiriendo a otros, porque un día golpearon el ojo, el diente, robaron la capa, la túnica, robaron o hirieron la mejilla de un hombre fiel, de una mujer fiel, que por amor y fe puso la otra mejilla, dio la capa, caminó no una milla, sino dos, dio prestado, regaló, no rehusó. Y así esa persona fue salva. Y así también fueron salvas otras personas que eran sus futuras víctimas. Por eso, muchas gracias por este tema. Tenemos que darle al Señor y gracias por esas pruebas que estamos viviendo para que en ellas se confirme qué tan arraigados o no estamos. Y por tal razón, yo les invito a que oremos, que le demos gracias al Señor por esto, por la lección que hoy vamos a recibir, la que recibiremos mañana, que cerrará muy bien este ayuno de 7 días y que cada tema nos lleve a examinar cómo estamos, cuál es el estado de nuestra condición verdadera, probada por medio del fuego de las dificultades y por personas que Dios permite que estén allí para hacernos crecer a nosotros, para probarnos qué tan débiles estamos y también para que nosotros seamos testimonio de luz y sacarlos a ellos de la oscuridad. Oremos por esas personas que están hiriendo nuestro ojo, nuestro diente y nuestra mejilla, quitándonos la túnica. Oremos por ellos y hagamos el bien sin cansarnos, sin desmayar, porque en su momento cegaremos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por lo que hoy nos has enseñado. Gracias, Señor, por tu palabra que nos lleva a comprender cuánto estamos afirmados en tu amor, cuánto te amamos, cuánto te creemos a ti, cuánto comprendemos incluso cómo a través de las enseñanzas tú no solamente dijiste, sino que lograste, o sea, nos mostraste, porque todo lo que tú dijiste aquí en estos versículos, tú lo viviste con éxito, Señor. Tú lo viviste para que nosotros ahora no hubiera excusas, para que nosotros ahora no hubiera de repente esa percepción de que no se puede. Tú lo lograste todo, Señor, y por eso a ti te bendecimos, te damos gracias. Señor, bendito tú eres, bendita tu instrucción y bendita, Señor, la palabra con la que nosotros hoy podemos corregir nuestros pasos. Bendita aflicción que nos lleva a conocer en qué estamos, en qué condición estamos. Y por eso hoy te bendecimos. En nombre de Jesús. Amén.